Mucho se habló sobre el experimento Filadelfia. Se han hecho películas, documentales, así que vamos a hablar de este experimento que juega con la invisibilidad de los objetos y de las personas. Durante la Segunda Guerra Mundial, en ambos campos enemigos, se llevaron a cabo experimentos secretos para desarrollar nuevas armas definitivas. El más conocido y exitoso, entre comillas, si se puede llamar así, es el Proyecto Manhattan, como ya vimos, que creó la primera bomba atómica. Sin embargo, el experimento más extraño que jamás se haya creído se conoce como el Proyecto Arcoíris o el Experimento Filadelfia. Al borde de este misterioso proyecto ha habido ríos de tinta durante casi 7 décadas sin que ningún investigador pueda ofrecer una respuesta satisfactoria a lo que se supone que le sucedió al USS Eldridge en 1943. Si para algunos es solo un engaño de mentes demasiado imaginativas, la realidad de algunos casos secretos durante mucho tiempo, como el Proyecto Manhattan o el Proyecto Habakkuk, donde se construyó un rompehielos, un gigante de hielo, solo le dio más credibilidad, digamos, a estos proyectos secretos tan extraños. Y en este caso, la teletransportación del barco estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial ya ahora es muy bien conocida, y más que conocida por las autoridades de Washington, por supuesto, y por el resto del mundo. Aún así, la historia comenzó a tomar forma en la década del 50, cuando Carl Allen, un ex capitán de un buque de guerra, entregó varias cartas al Dr. Morris Jessup, describiendo los detalles de un experimento llamado Filadelfia. Dejando de lado por el momento los relatos de ambos, hay una serie de datos concretos sobre un proyecto de esta magnitud del periodo de entreguerras. Y en ese momento, el personaje misterioso que aparece es Nikola Tesla. Y como sucede, por ejemplo, en la película The Prestige del año 2006, donde aparece un personaje que es Nikola Tesla, él le da a uno de los personajes de la película una máquina que mediante la electricidad multiplica un objeto o un ser vivo. Bueno, esta historia está relacionada en parte con él en la década de 1930 en la Universidad de Chicago, cuando intentaba hacer un cuerpo invisible a través de la electricidad. 9 años más tarde, el proyecto se trasladó a la Universidad de Estudios Profundos de Princeton, donde fue elegido por el equipo de investigadores y el alemán Albert Einstein. Los resultados de los estudios nunca han sido anunciados, lo que aumentó su misterio, aunque las leyendas urbanas tejidas a su alrededor dicen que se ha logrado la invisibilidad de los objetos, incluso si el éxito involucra solo objetos pequeños. Ese fue el punto de partida del que se convertiría en uno de los proyectos más extraños y controvertidos de la historia, que es justamente el experimento Filadelfia. En 1940 se hizo el primer intento de la invisibilidad con la desaparición de un barco sin personal a bordo. Tesla advirtió de inmediato sobre los serios problemas que podrían haber surgido si la nave estuviera involucrada con personas y en la activación de las bobinas de Gauss. La Armada Militar estadounidense, ávida de nuevas experiencias, como siempre, no quiso aceptar ningún aplazamiento, lo que hizo que Tesla, que no quería la destrucción de vidas humanas, abandonara definitivamente el proyecto en 1942. Recordemos que él muere en el año 43. Bueno, hay una serie de historias que afirman que antes de morir Tesla habría probado un intento y habría hecho algunos intentos con animales domésticos para ver si funcionaba.
pero los efectos habrían sido desastrosos y es por eso que Tesla no querría intentarlo con personas. Pero la presión ya era demasiado alta debido a los combates en el Atlántico y el Pacífico. Y en 1943 el proyecto fue confiado al Dr. von Neumann, encabezado por un equipo de médicos de nombres prominentes en la época, como Gustav Clarkson, David Hilbert y Henry Levinson. El objetivo era continuar las investigaciones sobre el tema de la invisibilidad de los seres humanos luego de la de los barcos. Parece que el 28 de octubre de 1943, en el puerto de Filadelfia, los oficiales del ejército de Estados Unidos habían puesto a disposición el destructor USS Eldridge para probar los efectos de la invisibilidad en los acorazados. Lo que siguió sería un escenario digno de una película de terror. Según varias leyendas tejidas en torno a este experimento, poco después del lanzamiento de los poderosos generadores eléctricos instalados en la nave, el USS Eldridge fue cubierto por una niebla blanco-verdosa que pareció materializarse en pocos minutos. Poco después, la nave desapareció del campo de visión y de las pantallas de radar durante unos 5 minutos, para revelar una imagen de pesadilla en el momento de la reaparición. Muchos de los tripulantes estaban total o parcialmente carbonizados, algunos estaban locos o desaparecían sin dejar rastro, mientras que otros se integraban en la estructura metálica de la nave. Los testigos dijeron que el USS Eldridge emergió repentinamente en la base de Norfolk a unos 600 kilómetros de distancia y luego desapareció en solo minutos, tan misterioso como había aparecido. Los oficiales del ejército detuvieron el experimento con urgencia, pasando todo al silencio, como si nada hubiera pasado. Las cosas solo volverían a aparecer en una fecha, 1955, cuando esta historia empieza a emerger como el experimento más misterioso jamás conocido. El 12 de enero de 1955, Morris Jessup, profesor de matemáticas y física, astrónomo aficionado y autor del libro El caso de los ovnis, recibió una misteriosa carta de un tal Carlos Allende, en la que se detallaba la desaparición del destructor USS Eldridge y los extraños síntomas de los pocos supervivientes de la tripulación. Jessup se iba a sorprender por lo que estaba enfrentando. Era una carta en donde se contaba que los marineros del barco estadounidense habían sido abandonados por razones no declaradas y donde los efectos secundarios de la teletransportación se estaban volviendo cada vez más obvios. Allende describió el caso de un sobreviviente del experimento que, sentado en una mesa con su familia, se levantó de repente, tomó su sombrero y salió por la pared sin que nadie lo siguiera. Otro caso mencionado en la carta fue el de otro tripulante que durante un conflicto en una localidad cercana desapareció sin dejar rastro mientras golpeaba a varios oponentes. Allende había adjuntado a la carta varios artículos bastante ambiguos sobre el supuesto experimento, artículos que habían aparecido en la prensa, pero sin dar demasiados datos concluyentes. Reticente a tal información, Jessup escribirá a su misterioso corresponsal usando una dirección de correos que él había dejado, pidiéndole más detalles sobre el experimento y las personas involucradas. La respuesta llegó unos meses después, esta vez firmada con el nombre de Carl Allen, en la que algún otro testigo dice que no puede proporcionar los datos requeridos, pero que está listo para someterse a una sesión de hipnosis. Convencido de que es víctima de una broma de mal gusto, Jessup interrumpe su correspondencia. 3 años después, Jessup fue llevado a la Oficina de Investigación Naval para hacer declaraciones sobre el libro que había publicado años antes. Intrigado, Jessup se presenta en la sede de la Oficina de Investigación, donde para su gran sorpresa se le pide que dé explicaciones
sobre notas escritas a mano en una copia del caso OVNI de su libro, una copia que llegó a la Oficina de Investigación Naval con las letras Morris K. Las notas fueron escritas por 3 personajes, Lord A, Lord B y Jamie, con bolígrafos de diferentes colores y signos de puntuación sin ninguna lógica aparente. Jessup reconoce la escritura de Lord A como la de Carlos Allende o Carl Allen y permanece sorprendido por su conocimiento avanzado, así como por los otros 2 personajes, los principios de la operación OVNI y relatos alucinatorios relacionados, el experimento Filadelfia y varias cuestiones alienígenas. Aunque está convencido de que se trata solo de una continuación de todo lo que había pasado, Jessup se sorprende del interés mostrado por los funcionarios de la Oficina de Investigación Naval por estas cartas recibidas de Allende y paradójicamente la información de que la dirección desde donde fueron enviadas es simplemente una dirección vacía, inexistente. Y los funcionarios intentan hacerle creer insistentemente que el autor de las cartas era un psicópata. Bueno, Jessup no encontró respuesta a todo esto y el 20 de abril de 1959 fue encontrado muerto en su propio garage, asfixiado por los gases del caño de escape. Todo parecía un suicidio por una depresión muy conocida por sus familiares, pero no eran muchos los que pensaban que la muerte no era aleatoria y muchos pensaron, en realidad, que tenía que ver con los datos que había obtenido sobre el experimento Filadelfia. La historia que contó Carlos Allende o Carl Allen era el testimonio de un testigo que Jessup luego afirmó haber contactado de alguna forma. Incluso se lo vio en documentales de televisión a Jessup, pero fue ironizado y contradicho, obviamente, por la Marina de los Estados Unidos. Así que, bueno, fue algo muy extraño lo que vivió Jessup y su final fue aún más extraño. Pero vamos a ver la historia de este señor Carlos Allende o Carl Allen, que básicamente es lo mismo, incluso en su escritura, solo que se le sacan las últimas letras, ¿no? Bueno, en octubre de 1943, alguien de nombre Carl Allen fue segundo en la Andrew Faucett, que junto con el USS Eldridge fue parte del convoy de buques de guerra USG-23. Según Allen y otros marineros, posteriormente interrogados por el propio Jessup, en junio del 43, el ejército de Estados Unidos había instalado en el USS Eldridge varias tecnologías y maquinaria militar experimental, la mayoría de los cuales eran equipos electrónicos. Entre estos, 2 generadores que distribuían energía a través de 4 potentes imanes montados en puente, tubos de amplificación de potencia y circuitos modulares. Según los testigos, todo este arsenal habría sido diseñado para generar campos electromagnéticos masivos, capaces de obligar a todo el crucero, por radio y ondas de luz, a hacerse invisible para las naves enemigas. Algunos de los marineros presentes en varios barcos del convoy USG-23 confesaron a Jessup que el 28 de octubre de 1943 se realizaron pruebas en el equipo Eldridge y ese mismo día, alrededor de las 5 de la tarde, se puso en marcha. Es decir, se pusieron estos generadores de campos electromagnéticos en marcha y el buque lo quisieron mover, digamos. Parece que la tecnología de la invisibilidad
había funcionado porque, según las declaraciones, la nave estaba envuelta en una niebla verde y luego pasó algo inesperado. Después de 10 minutos, los otros cruceros del convoy, los otros buques, notaron que el USS Eldridge no solo había desaparecido del radar y del campo de visión, sino que había desaparecido físicamente de donde estaba. Carl Allen, quien fue apostado desde el convoy USG-23 con el SS Andrew Furuseth en el puerto de Filadelfia, dijo que el 28 de octubre a las 17:15 quedó una niebla verde sobre el puerto y que el USS Eldridge desapareció. El buque se habría quedado en Filadelfia hasta las 2 de la madrugada cuando apareció en Norfolk. Durante la noche, más soldados y equipos médicos abordaron el barco. Allen cree que gran parte de la tripulación del USS Eldridge esa noche fue reemplazada. La investigación de Jessup lleva a la conclusión de que durante el experimento, parte de la tripulación original terminó mal, digamos, sufrió daños, mientras que otros simplemente desaparecieron. Quienes habían sido interrogados testificaron que padecían amnesia y que no recordaban haber estado nunca en el USS Eldridge en Filadelfia. Y en eso se basó la Marina de Estados Unidos, para decir que no había nadie en el barco, que no habían estado ahí. Y entonces la Marina de Estados Unidos trajo testigos del USS Andrew Furuseth, donde estaba Carl Allen, que afirmaron que la noche del 28 de octubre del año 43 fue una noche de las más comunes. Además, 5 veteranos del Eldridge, que hoy en día viven, dicen que no tienen ni idea de cómo comenzaron una leyenda sobre el experimento Filadelfia, pero que se divirtieron mucho con eso. Un argumento adicional para los escépticos es que ningún archivo, ni del ejército, ni del gobierno o de los servicios secretos de Estados Unidos, hace la más mínima mención al experimento o a cualquier incidente en particular que involucre al USS Eldridge. Mientras que otros incidentes, como por ejemplo Roswell, están registrados en archivos del ejército o de la CIA. El Pentágono ha negado repetidamente cualquier participación en el presunto proyecto de teletransportación o invisibilidad del buque USS Eldridge en 1943. Sin embargo, incluso si los argumentos presentados por los oficiales del ejército de los Estados Unidos parecen pertinentes a primera vista, el experimento Filadelfia no es más que uno de los cientos de casos ocultos para la opinión pública. Y parece difícil de creer, como sostiene el Pentágono, que un proyecto de esta magnitud se vaya a realizar a la plena luz del día en un puerto donde cualquiera pueda ver la supuesta teletransportación. De hecho, los testimonios de los veteranos sobre el destructor estadounidense, así como el cuaderno de bitácora de ese periodo, mostraban claramente que el USS Eldridge no solo estaba en misión en las Bahamas, sino que ni siquiera llegó a Filadelfia durante 1943. El único testigo de este evento, el misterioso Carl Allen, nunca fue hallado. Sin embargo, los periódicos de la época se refieren a un experimento y niegan la participación de algún barco norteamericano. Y después se hizo referencia a un método para hacer posible la desaparición de las minas marinas. Todo muy retorcido, pero hay argumentos de ambos lados, digamos, de aquellos que niegan absolutamente que haya existido un proyecto de estas características y, por otro lado, de aquellos que dicen que sí existió. Bueno, la muerte de Jessup justamente fue una de las fuentes que inicialmente alimentó todas las sospechas y luego las cosas se volvieron más densas. Tampoco se pasó por alto la muerte de Nikola Tesla justo en esa fecha,
que se había retirado oficialmente del proyecto antes del supuesto experimento Filadelfia, alegando que sus descubrimientos se utilizarían en detrimento de la humanidad y no en su beneficio como él pretendía. Tras este episodio, Tesla se retira del ámbito de los científicos y se lo clasifica como un científico loco. Y apenas 2 meses después del suceso en cuestión, Tesla fue encontrado muerto en la habitación de su hotel, mientras que está el tema de los archivos, las notas, los bocetos de sus experimentos, todo eso fue lo que se llevó el FBI, como vimos en el video al respecto. Muchos dicen que la muerte de Tesla no fue natural, hasta dicen que específicamente que fue asfixiado. Bueno, algo más del misterio y de estas cosas que, claro, surgen porque como no hay información y como estas cosas existen y se han hecho, entonces las dudas aparecen y las teorías empiezan a cobrar fuerza y a veces llegan a un extremo ridículo, pero es que realmente cabe preguntarse muchas de estas cosas porque sabemos cómo son las cuestiones militares secretas, los asesinatos que ocurren, entonces no hacen más que alimentar teorías y hacernos pensar que todo lo malo posible pudo haber pasado. Ellos mismos alimentan esto. Haya existido o no el proyecto, con todo lo que pasó alrededor, es lógico que surjan todas estas elucubraciones al respecto. Y también es importante en esta ecuación el misterioso proyecto iniciado por Tesla, que él defendió repetidamente para dar al mundo un arma para acabar con todas las guerras, porque eso era lo que él quería. También es extraña la declaración de Einstein, que en una entrevista dijo: si hubiera sabido lo que haría mi descubrimiento, me habría convertido en relojero. Bueno, dicen que él había destruido a sabiendas algunos de los documentos, diciéndoles a sus seres más cercanos que la humanidad aún no estaba preparada para hacer frente a sus descubrimientos. Posteriormente se repitieron algunas pruebas en el proyecto Montauk, del que habrá un video, por supuesto. Entonces nos queda esta duda, ¿no? Están las dos versiones. La versión que dice que el proyecto Filadelfia efectivamente se llevó a cabo con todos los detalles que conté. Y están los que dicen que esto nunca sucedió y que es parte de una imaginación muy vasta. La realidad es que para que esta imaginación se vea tan bombardeada con elementos es porque hay cosas en la realidad que hace que esto surja de las mentes más imaginativas, no surgen de la nada. Cuando alguien imagina o fabula, si uno quiere irse hasta ese extremo, siempre parte de una base. Y la base en este caso es que existen proyectos y pruebas secretas por parte de los militares norteamericanos. Eso existe, hay muchísimos de estos proyectos. Entonces, a partir de ahí, uno puede imaginarse hasta lo más loco posible, puede ser realidad. Entonces, si existió o no existió, nos va a quedar la duda, por supuesto, pero hay algo que es real. Este tipo de pruebas se han llevado a cabo. No sabemos si exactamente el de la invisibilidad de los barcos y los seres humanos y si tuvo estas consecuencias. Pero sabemos que cosas muy extrañas sí se han llevado a cabo, que han resultado mal, otras fueron exitosas como el Manhattan. Y hay una realidad también. Tesla estaba experimentando con esto y avisó de que era muy peligroso y que las consecuencias podían ser fatales en humanos.
Entonces, si a partir de eso después se creó la leyenda y lo llevaron a un campo en el cual dijeron que se había hecho y que efectivamente Tesla tenía razón y pasó esto con los marineros, esto de que desaparecían o de que se fundían con el propio material del barco y demás, no lo vamos a saber. Pero si Tesla lo dijo, estando experimentando con estas cosas, es porque lo sabía, ya sea porque intentó con animales, como dicen, y se dio cuenta de lo que pasaba, o por un simple cálculo que sacó. Para eso era un genio. Entonces, bueno, el gran misterio del experimento Filadelfia, si realmente ocurrió o no ocurrió. La duda es si se llevó a cabo, porque en la teoría estaba, es decir, se flirteó con la idea, se pensó, se hizo el proyecto, estaban con eso, por eso habían llevado a Tesla. Cuando Tesla se fue, bueno, si lo hicieron a pesar de todo, ahí es donde no sabemos. Todo esto de las cartas que recibió Jessup por parte de este tal Carlos Allende, luego Carl Allen, que viene a hacer lo mismo. Es muy raro también que alguien le haya escrito contándole estas cosas, que luego él apareciera muerto por los escapes de gas en el garage. Si bien estaba transitando por una depresión, pero bueno, ya conocemos esos temas. Y es todo muy misterioso alrededor. Entonces, claro, da lugar a que pensemos cualquier cosa. Y a que la duda siempre nos quede. Entonces, bueno, cada cual podrá pensar, imaginar qué es lo que realmente pasó, si esto es posible, si efectivamente se llevó a cabo, si el barco desapareció y apareció en Norfolk y luego reapareció con todo este drama de la tripulación. Porque la realidad es que al no haber ningún archivo de ninguna clase, tampoco se sabe quiénes eran la tripulación, como para saber si desaparecieron o no, qué pasó con esas personas. No se sabe quiénes eran. Entonces no sabemos si murieron, si desaparecieron con esa fecha. Simplemente no hay nada escrito al alcance. Entonces no se puede verificar, porque si no sería muy fácil seguir el rastro de esta gente para saber qué les pasó, cómo fueron sus vidas, si siguieron su vida adelante o si de golpe no hay más nada sobre ellos. Pero como no hay archivos, no hay documentación, no se puede seguir la historia. Y todo esto parte de unos supuestos testigos que le escriben estas cartas a este matemático que termina muerto. Así que es realmente una trama de terror e intriga que ahí nos deja ahí donde queda esa información, nos queda suspendida en el aire, nos queda prácticamente como el buque. Y así que bueno, algunos creerán que sucedió exactamente como lo contaron, otros que sucedió pero de otra forma, otros que ni siquiera sucedió. Pero existe, podemos llamarla leyenda urbana, a confirmar, pero ahí está, se han hecho películas incluso, hay documentales, libros, porque es un gran enigma. Pero no nos podemos desviar de algo básico, que es lo que siempre quieren que hagamos, que nos desviemos de la información principal, con todo lo que ponen alrededor, ¿no? Con esto de que, bueno, si pasó, si traspasaban las paredes. En un punto eso es anecdótico. Ellos estaban buscando la invisibilidad de los barcos, de la gente, invisibilidad de las cosas y de los seres vivos. Estaban tratando de hacerlo. No sabemos si en este caso en particular, pero partiendo además de teorías de Tesla,
con sus generadores eléctricos, lo intentaron o lo querían hacer, era una idea que tenían. Falta saber si lo lograron, si lo testearon primero en este caso y luego si lo lograron, porque quizás hubo más experimentos como este, quizás igualmente desastrosos o exitosos. Y seguimos sumando intrigas. Así que bueno, ahí dejo el misterio. Un misterio más en este mundo y que siempre surge del Pentágono. Del Pentágono porque estamos hablando de lo que nos atañe a nosotros como civilización occidental, porque en la oriental calculo que pasará más o menos lo mismo. Sabemos que Rusia también tuvo una carrera armamentística tremenda y por estos años China tiene lo suyo, Corea. Así que, bueno, Francia también, Reino Unido. Así que, pero bueno, de lo más importante siempre fue a partir del Pentágono, porque tampoco nos olvidemos que muchas veces trabaja en conjunto con Canadá y Reino Unido, como fue el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan estuvieron involucrados Canadá y Reino Unido. Nunca se lo menciona, nunca nadie se acuerda de eso, pero ellos estaban ahí. Solo que siempre se hacen a través del Pentágono porque, bueno, es el lugar con más tecnología. No nos olvidemos que quienes llevaron adelante esto también provenían del paperclip, con toda la información que tenían. Porque no hay que olvidarse de las cosas y hay que ir ensamblándolas para poder llegar a terminar el rompecabezas. Si no, seguimos con las cosas aisladas. Entonces, solo basta mirar los apellidos de los que estuvieron a cargo de todas estas cosas. Y son casi siempre, sobre todo los que estaban a cargo, los principales, eran científicos alemanes nazis que se fueron a Estados Unidos vía paperclip. Entonces, no nos olvidemos nunca de eso. No hay que olvidarse. Eso es muy importante y sobre todo cuando se habla del Cuarto Reich. Así que, bueno, ahí tenemos a los científicos por un lado, a los enigmas, al Pentágono, a los militares y todo lo que viene arriba de ellos, ocultando cosas, sembrando dudas, sembrando desinformación y dejándonos en ascuas. Mito o realidad, no lo vamos a saber, pero que algo raro hay y algo raro hubo, seguramente. Y además tenemos lo que mencionamos sobre Tesla y luego sobre Einstein. Algo había, algo estaban haciendo. Si este experimento realmente se llevó a cabo o no, es la gran duda.